Bendiciones. Mi nombre es Philip Wingaya Rayo y voy a hablar acerca de por qué leer a Wesley hoy en día. ¿Por qué Wesley es relevante para nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que decirnos si él nació casi además de 300 años y vivió en el siglo XVIII? ¿Qué tiene que enseñarnos en la teología hoy del siglo XXI? Cuando Justo González tradujo las obras de Wesley al español, comenzó con una conferencia para lanzar la publicación de los primeros 6 tomos en San Juan, Puerto Rico. Y él escribió en su primera conferencia acerca de por qué debemos leer a Wesley. Y yo voy a tomar algunas de sus ideas y voy a poner algunas de las mías. Muchas personas se preguntan, ¿por qué tengo que tomar esta clase sobre la teología wesleyana? ¿Por qué necesito saber acerca de nuestra herencia teológica? Si yo puedo vivir a la actualidad y ya junto yo y la Biblia, podemos hacer teología y puedo predicar y dar estudios bíblicos más relevante a nuestro contexto de hoy. ¿Qué tiene que enseñarnos Wesley? Pues más de 200 años han pasado desde la muerte de Wesley. Y en ese tiempo el mundo ha cambiado por completo. Wesley vivió en un tiempo premoderno, tanto el sentido científico como el sentido teológico de la palabra. En el sentido científico, en cuanto a los avances de la tecnología, Wesley vivió antes del descubrimiento de la electricidad, del teléfono, del automóvil, de la computadora, del avión, del internet y de los teléfonos celulares. Wesley viajó a caballo, que hoy día consideramos como uno de los modos más lentos de viajar. Wesley escribió con pluma, ni siquiera tenía máquina de escribir. Hoy día nos quejamos si la computadora es lenta o si el internet es lento. Para comunicar con sus pastores, Wesley escribía cartas y las mandaba con viajeros, con mensajeros. Hoy día, los superintendentes hablan por teléfono, envían un texto, envían un email y en un día pueden manejar su carro a un extremo del distrito, visitar a un pastor o una pastora y regresar el mismo día a estar en su casa. El evento del automóvil, la moto, el transporte público, permitió que el pastor no tiene que salir de su casa por un mes a caballo a visitar su circuito, sino el mismo día puede pastorear 2, 3 puntos de predicación, misiones, y la misma noche regresar a estar en su casa con su familia. El sistema itinerante tiene otro sentido en el metodismo hoy que tenía en el tiempo de Wesley o en el tiempo de la colonia en los Estados Unidos. Además de los avances de la ciencia, la teología ha cambiado de premoderna a la modernidad y ahora estamos en la posmodernidad. La era moderna de la teología comienza con la filosofía de Immanuel Kant, quien escribió un libro que se llama Una crítica de la razón pura en 1784, 7 años antes de la muerte de Wesley. Aunque es probable que Wesley haya escuchado de Kant, no tenemos evidencia que Wesley haya leído o mucho menos haya sido impactado por los escritos de Kant, que estaba en Alemania. El cambio principal que hace Kant es de observar una distinción entre la razón pura, racional, y la práctica, la razón práctica. Teología para Kant no se trataba
de la construcción de la facultad humana del conocimiento con mera apariencia, como hace matemática o física, sino que el conocimiento práctico es solamente lo que podemos ver y lo demás es por fe, lo conocemos por fe. Otro pensador muy influencial para el tiempecito después de Wesley era otro alemán, Friedrich Schleiermacher. Él nació en el año 1768 y murió en 1834. O sea, que fue contemporáneo con Wesley un tiempo y después vivió más en el siglo XIX. Fue contemporáneo de otro gran pensador alemán, Hegel. Schleiermacher era hijo de un pastor de la Iglesia Reformada y también escribió en reacción en contra del raciocinio que había penetrado la sociedad. Schleiermacher quería dejar un lugar para su fe y por eso entendió la fe como una dependencia total. O sea, para él, la importancia de depender de la fe. Pero esto no fue el único aporte de Schleiermacher. También hizo hincapié en la interpretación de la fe, la Biblia. La teología no es solamente una doctrina racional que Dios o la Iglesia nos entrega, sino que nuestra fe personal nos da un espacio para la hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar. Entonces, la teología no es universal, sino que puede variar según nuestra experiencia personal, nuestra experiencia religiosa, nuestro contexto cultural o nuestra historia. Schleiermacher es conocido como el padre de la teología liberal, que se entiende por una apertura radical hacia la cultura. Por primera vez en la teología, ya no es solamente la doctrina que se escribió hace más de 1000 años, sino nuestra experiencia, sea individual o colectiva, que cuenta como una fuente para hacer teología. Así que Schleiermacher es el padre de la teología liberal. Junto con Schleiermacher, Hegel estaba elaborando el esquema ideal en Alemania. La importancia de la historia en la fe cristiana permitió a Hegel a decir que Dios es un Dios de la historia, quien trabaja a través y adentro de la historia. Y Dios tiene un propósito en la historia. Toda la creación tiene un propósito de Dios. Y vamos hacia una consumación, una llenura de la creación de Dios hacia el reino de Dios. Todo lo que pasa es necesario para lograr el propósito universal de Dios, la consumación del reino. Con el pensamiento de Hegel surge el optimismo o el idealismo de la humanidad. Hay una palabra alemán que se llama Geist, que quiere decir espíritu. Y alemán propone que el Geist está trabajando a través de toda la historia humana para llegar a esa meta de consumación del reino de Dios. Cada día estamos progresando, estamos avanzando en la historia hacia esa meta. Lo moderno es mejor. La tecnología es nueva y por lo tanto tiene que ser superior. Antes de la modernidad, si algo era viejo, estaba considerado como más valioso porque ha perdurado. Pero este pensamiento cambió con la modernidad. El pensamiento moderno hace a muchos cuestionar la doctrina del pecado original, algo que era básico para la teología de Wesley. Además de los cambios y los años que han pasado,
También tenemos que pensar en las diferencias culturales entre la audiencia inglesa, por lo cual él escribió, y la audiencia del contexto latino-hispano, acá en los Estados Unidos. Nosotros vivimos en un contexto, una realidad en el siglo XXI, en medio del contexto latino-hispano, y estamos leyendo las obras desde nuestra perspectiva, que no es la misma perspectiva del tiempo de Wesley y la audiencia de Wesley. No trajeron a un metodismo puro, si es que se puede hablar de un concepto así. O sea que nosotros recibimos un metodismo a través de varias personas que han interpretado, leído a Wesley, y ha sido como una cadena. Quizás el metodismo llegó a América Latina por medio de misioneros, que ellos tenían su punto de vista y ellos filtraran su entendimiento de la teología wesleyana a América Latina. Y las iglesias metodistas hoy día en América Latina tiene una versión del metodismo que viene por medio de las manos de los misioneros. Como hoy día en los Estados Unidos, nosotros recibimos el metodismo a través de muchas generaciones de personas que han filtrado e interpretado a Wesley, y hoy recibimos la Iglesia Metodista Unida, que es de la herencia wesleyana, pero no viene directamente de Wesley, sino ha pasado por muchas manos y muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que Wesley nos puede decir que es relevante hoy en día? Si Wesley vivió antes de todos estos cambios tecnológicos, y muchos más tienen relevancia para su pensamiento, para nuestras vidas. Yo creo que sí. Las obras de Wesley y la teología wesleyana es relevante para nosotros hoy en día. Quizás no podemos trasladar o interpretar directamente el pensamiento de Wesley para nuestra realidad de hoy, sin una interpretación o una crítica, pero sí debemos leer y entender el pensamiento de Wesley para hacer una interpretación justa y valiosa para nuestro contexto. Nosotros debemos hacer una interpretación según el cuadrilátero wesleyano para entender para nuestra realidad lo más importante, lo más esencial del metodismo hoy en día. No podemos vivir sin respetar a Wesley y sin poner una ancla de nuestro pasado en la tradición wesleyana. Al fin, no estuviéramos aquí si no fuera por Wesley. Wesley fue un gran líder de la fe y dirigió un gran avivamiento evangélico. Hay mucho que podemos aprender de él. Al final de su vida, se dice que hubo más o menos 75,000 seguidores wesleyanos en Inglaterra y otros 75,000 seguidores wesleyanos en América. Además, es parte de nuestra historia colectiva como metodistas. No podemos tener una teología, una doctrina o una identidad si no conocemos nuestro pasado. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.